¿Cómo están mis queridos hermanos? Les habla Marcial Fernández de Paraguay, laico católico al servicio de Cristo y su Santa Iglesia, defensor de la fe. Pues en esta tarde estamos conversando con nuestro hermano Javier de España, el miembro y perteneciente a la iglesia, es decir, al testigo de Jehová católico. En esta tarde nosotros, por la gracia de Dios, vamos a dialogar un tema muy importante, lo cual que yo voy a exponer y voy a explicar con la palabra de Dios. Así también voy a utilizar el diccionario Real Academia Española. Voy a exponer para el mundo, así también para mis hermanos y hermanas que me conocen por medio de mi plataforma Facebook, lo que es el verdadero significado de postrarse, arrodillarse ante una imagen, o ante la imagen de la Virgen María, o de tocar una imagen, o de prender una vela a una imagen, si es idolatría, o qué dice la Biblia, o qué define, o qué explica el diccionario, qué es el significado para mí, Marcial, como católico, y qué es para mí y para mis hermanos católicos dentro de la Iglesia Cristiana Católica, el significado cuando se postra en la iglesia o en la parroquia delante de una imagen. Si está idolatrando, está adorando esa imagen o la imagen de la Virgen María, o qué es el propósito o para qué nosotros nos arrodillamos. Entonces vamos a tener cada uno 10 minutos de tiempo para pegar citas bíblicas y para exponer. Y ahora doy el espacio para que nuestro hermano Javier pueda presentarse y también lo que él va a ir exponiendo. Hermano Javier. Bueno, un placer a todos, saludaros, buenas tardes. Mi nombre es Javier, soy de España. Mis creencias son testigos de Jehová y lo que hoy voy a hacer en esta conversación que voy a tener con Marcial es explicar con la Biblia, con la historia y con la patrística lo que realmente espera Dios de nosotros y si es correcto inclinarse ante una imagen o no lo es. Lo haremos de una manera educada, lo haremos de una manera instructiva y el formato es como ha dicho Marcial. Él tendrá ahora 10 minutos de exposición en el que le escucharé respetuosamente, tomaré notas, luego igualmente yo tendré mi parte y de esta manera iremos desarrollando el tema. Luego habrá una contrarrefutación en que tendremos una conversación amistosa, que nadie se equivoque, esto no es una pelea, es una conversación entre dos personas. Y finalmente pues haremos algunas preguntas para profundizar en el tema. Así que sin más, le cedo el turno a Marcial para que pueda empezar su exposición. Ok, gracias mi estimado hermano Javier. Antes de que yo exponga la primera cita bíblica, quiero dejar en claro lo que restablemente va a ver y va a escuchar este vídeo, esta conversación, este diálogo, este debate, que yo voy a exponer las citas bíblicas donde se va a entender y donde se va a mostrar que muchas personas en el Antiguo Testamento se han postrado, se han inclinado, se han arrodillado hasta tocar el suelo, pero no delante de Dios, delante de una persona, delante de un santo, delante de un ángel o arcángel enviado por Dios. Y como hace el padre Luis Toro en sus diversos debates, yo voy a demostrar acá, a este lado de la cámara, acá yo de Paraguay, desde la Iglesia Católica, que muchos se arrodillaron delante de los ángeles, arcángeles, delante de una persona, y muchas partes lo que yo voy a exponer y mostrar con la palabra de Dios no fue levantado. Lo que yo quiero dejar en claro para el mundo, para los hermanos que van a ver este vídeo, depende, ahí estoy definiendo ya, depende qué es la intención de una persona, depende qué es el propósito y el motivo de su arrodillamiento, de su postramiento, cuando se inclina o se arrodilla delante de una imagen. Si lo está haciendo, donde voy a mostrar, donde voy a mencionar algunas citas bíblicas, si está haciendo con la intención de adorar o no. Entonces, voy a mostrar acá en cámara, lo que yo voy a utilizar también es un diccionario
Real Academia Española, un diccionario bíblico. También lo que voy a utilizar, la Biblia Reina Valera de la versión 1960, y también voy a utilizar lo que es el Catecismo Católico, y también voy a utilizar la Biblia Católica Jerusalén, porque en la Biblia Reina Valera, por ejemplo, no está 7 libros, y justamente lo que yo voy a exponer, voy a utilizar el libro de Tobías. Entonces, primeramente, mi estimado hermano Javier, para empezar, quiero hacerte una pregunta, y también para que la gente pueda saber, la gente pueda entender. Es importante hacerte esta pregunta antes que yo pegue el primer texto bíblico. Mi pregunta, mi estimado Javier, vos como miembro, como testigo de Jehová, para ti, cuando yo, Marcial Fernández, y necesito que me responda, para ti, cuando yo, Marcial Fernández, o mis hermanos católicos, para ustedes los testigos de Jehová, cuando se arrodilla delante de una imagen, cuando se arrodilla, cuando se postra, cuando se inclina delante de la imagen de la Virgen María, para ti, Javier, para ustedes, los testigos de Jehová, ¿eso ya es idolatría, es ya adorar, o cómo es? Bueno, Marcial, te recuerdo que estás en tu turno de 10 minutos de exposición. Tienes que exponer tus Sí, creencias. Luego hay una parte de sí, sí. pregunta, ahí contestaré todo lo que tú quieras. Ok, 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 ok. Entonces, no sé si vas a anotar las citas bíblicas que voy a utilizar en primero. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Dice así la palabra de Dios. Dice Juan y el ángel, caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no te caigas, no lo hagas, yo soy más que un servidor como tú y como tus hermanos que transmiten las declaraciones de Jesús. Son declaraciones de Jesús, la que viene del Espíritu y de los profetas. Solo a Dios debes adorar. Solo a Dios debe adorar. Acá hay una cosa muy importante que yo quiero aclarar acá en cámara, en este diálogo, en este debate. Dos cosas muy diferentes. Juan ante el ángel, estoy usando Apocalipsis. Me caí, pero al caerse estaba todo bien. Hasta ahí estaba todo bien. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Para adorarlo, dice. ¿Y qué le dijo el ángel a Juan? No lo hagas. ¿Por qué? Dos cosas diferentes. Al caerse o al arrodillarse o al postrarse no está mal, pero depende qué es el propósito o para qué uno se arrodilla, se inclina o se cae delante de una imagen, delante de un ángel, porque acá dice, caí a sus pies para adorarlo. Ahí está la diferencia, porque Juan se cayó ante el ángel, pero quisiendo adorarlo. ¿Y qué le dijo el ángel? No lo hagas. Y dice en el texto siguiente, solo debes adorar a Dios. Yo, Marcial, mis hermanos católicos, tenemos suficiente capacidad y conocimiento que solamente a Dios se le adora. Nosotros no tenemos otro Dios a quien adorar. Nosotros sabemos, entendemos que solo a Dios es la adoración. Y el siguiente texto bíblico, lo que voy a utilizar, mi estimado Javier, es San Lucas. En su capítulo 4, San Lucas en su capítulo 4, versículo 5. ¿Qué encontramos? ¿Qué es lo que Jesús deja en claro al enemigo Satanás? ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? ¿Qué es lo que Jesús me enseña a mí y mis hermanos católicos? Jesús es tentado en el desierto. Yo tengo suficiente razón y conocimiento de leer la escritura
y de entender que solo a Dios se le adora. Nosotros no tenemos a otros dioses, con lo cual cuando nos arrodillamos le estamos adorando. Dice así, Lucas 4, versículo 5. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo, te daré poder sobre estos pueblos y sus entregados y sus riquezas serán tuyas, porque me han entregado a mí y yo la doy a quien quiero. En el versículo 7 está otra vez la palabra clave. En el versículo 7 está otra vez la palabra clave. Si te arrodillas, acá está pidiendo Satanás a Jesús. Satanás le está ofreciendo que Satanás le va a dar toda la riqueza, el poder del mundo a Jesús. Pero ¿qué tiene que hacer Jesús? ¿Qué tiene que hacer Jesús? Si te arrodillas, mi estimado Javier, quiero que entienda lo que estoy exponiendo y lo demás. Acá está nuevamente mencionando si te arrodillas, pero ¿qué más le va a pedir Satanás a Jesús? No solamente le va a pedir que se arrodille delante de él, no, también le está pidiendo más. ¿Y qué es este más que le está pidiendo Satanás a Jesús? Tentándole, probándole que le va a dar toda riqueza y poder. Si te arrodillas y me adoras, no solamente Satanás le está pidiendo a Jesús que se arrodille delante de él, sino que también tiene que adorarlo. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Todo será tuyo. Jesús le replicó. Jesús le responde al tentador Satanás. La escritura dice, la Biblia dice, la escritura a mí me enseña, yo entiendo, conozco. Adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirá. Entonces, con estas dos citas bíblicas y con este 10 tiempos que yo estoy teniendo, estoy aclarando en qué sentido o qué es el significado o la intención del arrodillarse. Porque Apocalipsis 19:10, Juan se cayó ante el ángel, pero al caerse Juan ante el ángel no estaba mal, pero dice para adorarlo y ahí mismo ya está mal. Cuando uno se arrodilla delante de algo con la intención de adorar, eso sí está mal, porque acá Satanás le está pidiendo a Jesús que se arrodille delante de él, pero no solamente, porque acá lo que podemos entender teológicamente de que arrodillándose, postrándose, no significa que uno está adorando. Y más adelante voy explicando cómo se hace la adoración. ¿Y qué es para mí, para nosotros los católicos cuando nos arrodillamos? Porque teológicamente acá nos está explicando que cuando Jesús o Satanás pidiendo que se arrodille Jesús delante de él, no significa que Jesús cuando se arrodilla delante de Satanás, no significa que él ya estaba o ya tenía la intención de adorar a Jesús, a Satanás. No. Uno tiene que tener la intención para que se arrodilla. Jesús, si quisiera, o si yo quisiera arrodillarme delante de una imagen de un santo, pero yo puedo arrodillarme, pero al mismo tiempo no adorar, porque Satanás le pide arrodillarse para adorarlo. Este es mi tiempo que estoy poniendo dos citas bíblicas. Tu turno, hermano Javier. Perfecto, Marcial, gracias por atenerte al tiempo. He tomado nota de los textos que has dicho atentamente Sí, para luego contestarlos. Eso es. Lo único que como ahora es momento de exposición, voy a exponer mis argumentos y luego en la parte de refutación pues ya hablamos de lo que ha dicho el otro. Ahora me centraré en lo que quiero explicar. En primer lugar, efectivamente, como tú decías,
En la Biblia, inclinarse ante una persona no es un acto de adoración, ni está mal. Y tenemos dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Primeramente, en Génesis 23:7, es un texto muy conocido porque ahí vemos cómo Abraham se inclina ante los hijos de él. Y es que en la antigua cultura árabe, semítica, era normal inclinarse ante alguien más mayor, ante un rey, y eso se hacía de una manera respetuosa. Hay otro texto también en Génesis 37:10 que precisamente vemos lo mismo. En este caso se menciona que José tiene un sueño y él ve que sus hermanos se van a postrar ante él. Ahora bien, ahí el verbo que en hebreo viene no se traduce adorar, en este caso se traduce inclinar, postrarse. Ese mismo verbo lo encontramos en otras partes de la Biblia que cuando se aplica a Dios se traduce adoración. Entonces, es evidente que postrarse ante alguien en manera de respeto no es pecado ni se condena en la Biblia. Ahora bien, lo que la Biblia sí condena, y lo condena muy fuertemente, son las palabras de Éxodo 20, los versículos 4 y 5. Y al analizar un texto bíblico es muy importante tener en cuenta el idioma original, porque a veces al traducirse a nuestro idioma, al castellano, pues se puede perder el significado de las cosas. Lo primero que vemos en Éxodo es que dice que no te harás esculturas ni imagen. Dice que no te las harás, no está diciendo para una cosa o para otra. De momento lo que dice es que no hay que hacerlas. Y en el versículo 5 dice dos cosas importantes. Una, no te postres ante ellas, es decir, no te inclines ante ellas. Y por otro lado, pero diferente, dice, ni les darás culto. Cuando miramos esto en las palabras hebreo, te las voy a poner en unas pantallas para que puedas verlas, vas a ver una imagen con unos números. He puesto el número porque corresponde al diccionario de Strong de hebreo, para que si alguien quiere comprobarlo pueda hacerlo. La palabra que se traduce imagen o ídolo en el Antiguo Testamento es la que estás viendo ahí en rojo, pesel. Bien, la palabra pesel lo puedes traducir ídolo, lo puedes traducir imagen, de muchas maneras. Muchas personas intentan separar lo que es una imagen de un ídolo. Te dicen, no, es que nosotros no adoramos ídolos. Ni siquiera lo veneramos, lo que tenemos es una imagen. Bueno, en el idioma hebreo se usa la misma palabra. Pero dejando ese tema aparte, lo que es interesante, si tú puedes ver la palabra número 7812, es un verbo hebreo que es shachach. Pues shachach lo que significa es inclinarse. O sea, en hebreo, en Éxodo, lo que están diciendo que no tienes que inclinarte ante esas imágenes. No está hablando de adorar. O sea, primero dice, lo primero es que no tenéis que hacerlas. Pero aparte de que no hay que hacerlas, no hay que postrarse, no hay que arrodillarse ante ellas. Ante humanos sí puedes hacer el verbo shachach, pero ante una imagen no se puede. Aparte de eso, luego el texto en hebreo, en la palabra 5647, dice el verbo abad. No debes adorarla. Pero la palabra abad también significa servir o trabajar. O sea, es decir, esas imágenes que no hay que construir, que no hay que hacer, que ni siquiera hay que mostrarlas respeto, inclinándonos ante ellas, tampoco hay que adorarlas ni servirlas, ojo, porque esa palabra tiene varios significados. Y la realidad es que las imágenes esculpidas que utilizan muchas iglesias, sí hay que servirlas. ¿Por qué? Porque hay que construirlas, hay que limpiarlas, tienen un mantenimiento. De hecho, para poder llevarlas a las procesiones es necesario que alguien las saque. Y es que, claro, la Biblia es muy tajante en ese punto. ¿Por qué? El Salmo lo dice claramente. Da una descripción de lo que es una imagen que a Dios le desagrada. Si vamos al Salmo, voy a ponerlo aquí para que todos lo podáis ver, dice que los ídolos de las naciones, o sea, los ídolos, en hebreo vuelve a usar la palabra pesel, ya sea imagen, ídolo, son plata y oro, es decir, son cosas hechas con las manos de los hombres. Cualquier representación que nosotros hagamos, ya sea de María, de San Antonio, da igual, es una obra hecha por nosotros. Y cumplen las características que a Dios le desagrada, que boca tienen, pero no hablan, ojos tienen, no ven,
orejas tienen, no oyen. De hecho, tienen manos y pies, pero si uno no los saca a la procesión, no se van a mover. Todos hemos visto a veces accidentes que ha habido en las procesiones en Semana Santa, de que un accidente, una caída, la imagen ha caído y se ha roto. O sea, por sí solos no tienen poder. Hay que servirlas, hay que trabajar para ellas. Ellas no hacen nada. Pero lo importante no es si uno cuando se postra ante ella lo hace con un sentido de adoración o simplemente de respeto. El asunto es que Dios dice que no hay que hacerlas y que no hay que inclinarse ante ellas. Eso es lo que se transmite en el idioma hebreo. Pero esa idea no es una idea, digamos, nueva que tengan los testigos de Jehová o los protestantes o incluso los musulmanes, que también piensan así. Esa idea se origina ya desde los primeros católicos que hubo. Los padres de la Iglesia hablaron sobre este tema. Es muy interesante lo que dice Ireneo. Me gustaría ponerte una cita de él. Él dice claramente que en la época suya había un grupo que se llamaban los gnósticos. Estos eran sectarios de verdad. Era una secta bastante influyente. Y fíjate, aquí Ireneo les critica que ellos tienen un retrato de Cristo. O sea, ya no es que tengan una imagen, dicen, es que los gnósticos, estos herejes tan malos, tienen un retrato de Cristo. Y fíjate, lo que hacían tampoco es que fuera a adorarle, simplemente pues le hacían honores, no dice adoración, le hacían honores, y cuando uno lee un poco lo que hacían los gnósticos, le ponían una guirnalda, unas velitas. Ireneo, uno de los primeros católicos, según la Iglesia, claro, los testigos de Jehová y otras denominaciones no los consideran católicos, pero bueno, yo me adapto con quien estoy hablando. Uno de los primeros católicos condena esto. Es curioso que Tertuliano, también uno de los padres de la Iglesia, católico, él en su obra Contra Marción escribe lo siguiente. Dice que cuando Pedro tiene la transfiguración en el monte en el que ve a Moisés y Elías, dice, ¿cómo los puede reconocer? Claro, porque eso era una visión espiritual. Dice, porque no había manera de que los reconociera, porque los judíos ni tenían imágenes, ni estatuas, ni nada, ni siquiera a modo de respeto o de arte como otras culturas. Claramente lo condena. Y como el tiempo se va acabando, no voy a seguir citando padres de la Iglesia, simplemente comentarte un concilio muy importante que hubo dentro de la Iglesia Católica, que es el concilio de Elvira. Este se celebró en la ciudad de Granada. Ahí se reunieron muchos obispos y trataron diferentes temas. El celibato, se trató el tema de qué hacer con la influencia judía, se puso la norma de que los católicos no se casaran con judíos para no contaminarse, incluso algunas prácticas como la adoración al emperador se prohibió. Pero uno de los temas que trataron a principios del siglo IV, sobre el 308 más o menos, fue prohibir el uso de las imágenes de cualquier tipo dentro de las congregaciones de las iglesias católicas. Luego, unos años después, aparece Constantino y la cosa cambia. Pero el último concilio antes de Constantino, este que se celebra en Granada, prohíben el uso de imágenes. Y bueno, ahora es tu turno para que puedas seguir explicando. Gracias, mi estimado Javier. Gracias. Antes que nada, también estoy anotando todas las citas bíblicas, los documentos, también lo que vos estás citando. Interesante, quiero recalcar y quiero utilizar la misma cita bíblica, lo que vos estabas usando en Éxodo 24. Ya que mi estimado Javier, nuestro debate, nuestro diálogo era el significado de postrarse. El significado de postrarse, ya que vos estuviste comiendo más tiempo de hablar de los ídolos, que es otro tema. El tema que nosotros estamos debatiendo es el significado de postrarse según el diccionario y según la palabra de Dios. Bueno, voy a ir y voy a utilizar la cita bíblica que usaste, Éxodo 24. Y con esto voy a dejar en claro, tras cámara, lo que van a ver diferentes hermanos del mundo entero, de diversas plataformas donde se va a compartir. Dice Éxodo 24, y en esa parte, hermano Javier, vos lo que me está queriendo hacer entender y lo que vos está queriendo definir, de que supuestamente lo que ahí Éxodo 24 está prohibiendo según vos, miembro o testigo de Jehová,
lo que está prohibiendo son imágenes hechos por hombre, o es decir, las imágenes de santo que estamos teniendo, pero eso ya es idolatría. Pero voy a entrar en ese y voy a retroceder otra vez al tema para aclarar. Éxodo en su capítulo 20, versículo 4. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Dios está prohibiendo rotundamente de no hacer imágenes de lo que hay arriba, abajo y debajo de la tierra. Pero vamos a ver Dios que explica en el versículo 5 qué clase de imagen lo que Dios está prohibiendo. Porque en el versículo 5 está lo que nosotros claramente entendemos. Está lo que claramente nosotros los católicos desde Cristo hasta ahora entendemos claramente, y que en eso nosotros no cometemos pecado o no blasfemamos ante Dios o no le ofendemos a Dios, porque en el versículo 5 está la clave: no te postre ante esos dioses. Ahí está la palabra clave: no te postre ante esos dioses. Y nosotros, mi estimado Javier, para todos los testigos de Jehová, nosotros no tenemos otros dioses fuera de Yahvé. En la Iglesia Católica, nosotros no consideramos a la imagen de los santos, de la Virgen María, que fue hecho por hombre, nosotros no consideramos como Dios. Ahora más bien, por ejemplo, vos, Javier, podés salir en el sol, podés calentarte, broncearte en el sol, podés usar el sol cuando hace frío para broncearte, podés usar ese sol. Pero cuando vos salís ahí, cuando vos estás utilizando, hasta ahí está todo bien. Pero ¿dónde está el error? ¿O desde qué momento vos lo que vas a empezar a pecar, a ofender a Dios? Desde que o cuando vos le considera a ese sol como un Dios. Y es lo que Dios está prohibiendo. Ahora sí, yo, Marcial, cuando en la Iglesia Cristiana Católica, teniendo imagen de los santos, de la Virgen María, de San Miguel, todos los santos canonizados por la Iglesia, los que fueron beatificados, los que fueron canonizados, los que dieron su vida en el Coliseo Romano, los que fueron devorados por los leones en el Coliseo Romano, que dieron su vida, los que fueron martirizados. Ahora más bien, cuando yo, desde el día o desde el momento que yo reconozca a esa imagen, o cuando yo considere como un Dios, ahí sí estoy yo pecando, ahí sí ya estoy blasfemando. Pero yo puedo utilizar una imagen, yo puedo postrarme, yo puedo arrodillarme ante esa imagen que está en la iglesia. Pero al arrodillarme, al postrarme delante de esa imagen, no significa, y quiero dejar en claro, tras cámara para el mundo entero, no significa que nosotros le estamos adorando. Ahora más bien voy a utilizar el diccionario, ya que vos también utilizaste algunos documentos. Diccionario Real Academia Española, lo que voy a utilizar acá en mano, dice: ¿qué es verdaderamente el significado de postrarse o ponerse de rodilla delante de alguien, o delante de una imagen, o delante de la imagen de la Virgen María, o delante de un santo canonizado por la Iglesia Cristiana Católica? ¿Qué es el significado según el diccionario Real Academia Española? Dice así: según el diccionario Real Academia Española, diccionario explica y define claramente qué significa el postrarse, arrodillarse o ponerse de rodilla, o tocar una imagen o prender vela a una imagen. El diccionario, vuelvo a mostrar acá en cámara, diccionario
Real Academia Española estoy utilizando. ¿Qué es lo que define? Explica y define claramente que postrar o besar una imagen, prender vela a una imagen, o tocar una imagen, o arrodillarse o postrarse ante una persona no es adorar. No es adorar. Entonces, con esto está explicando el diccionario qué es el sentido de postrarse. O sea que postrarse, arrodillarse ante una imagen o ante la imagen de la Virgen María, según el diccionario está explicando que no es adorar. Ahora más bien vamos con la Biblia. Ahora más bien vamos con la Biblia y encontramos en Primera de Samuel, vamos a ir con la Sagrada Escritura. Si me podés aguantar, yo estoy teniendo Biblia en mano, no estoy teniendo una forma de mostrar en pantalla. Aquí ya estoy ya. Primera de Samuel, bíblicamente, ¿qué es el significado de postrarse, arrodillarse? ¿Para qué uno hizo o para qué hizo esta persona? Primera de Samuel, David y el rey Saúl. Primera de Samuel 2:9 dice, David también se levantó, salió de la caverna y se puso a gritar detrás de Saúl. Señor rey Saúl. Señor rey Saúl. Marcial, la cita es otra, perdona, es que te has equivocado. Has dicho 1 Sí. Samuel 2:9, pero es otro. Perdón. 1 Samuel 24:9, solamente no vi el 2. 24:9. Nuevamente vuelvo a leer. David también se levantó, salió de la caverna y se puso a gritar detrás de Saúl. Señor rey Saúl se dio vuelta. David se postró con la cara en el suelo, arrodillándose. Acá claramente estamos entendiendo y estamos encontrando, según la Biblia, según la Sagrada Escritura, que David se postra ante el rey Saúl. Pero acá estamos entendiendo y claramente leyendo todos sus contextos, que es la regla hermenéutica de la teología, no solamente quedar en el texto, pero en todos sus contextos no vamos a encontrar en ninguna parte que Saúl lo levantó a David. ¿Por qué? Ahí ya hay una diferencia, mi estimado Javier, y para todos los hermanos de la Iglesia de Jehová, para todo el mundo, ahí ya hay una diferencia. Que David se arrodilla, se postra ante Saúl, pero en ninguna parte, en todo el contexto de 1 Samuel 24, no vamos a encontrar que Saúl lo levantó a David. ¿Por qué? Porque David se arrodilló, se inclinó, se postró ante el rey Saúl, no como hizo Juan ante el ángel en Apocalipsis 19:10. Porque en Apocalipsis 19:10, Juan se cae de rodilla ante el ángel. Pero ¿qué era la intención de Juan? Quería adorar al ángel, por eso el ángel lo levantó. Por eso claramente dice, se arrodilló para adorarlo, por eso fue levantado. Pero acá Saúl no le levanta a David, porque David no se arrodilló, no se postró ante Saúl con la intención de adorar al rey, sino por respeto. Entonces, con esto yo estoy dejando en claro que depende qué es la intención o con qué propósito uno se arrodilla ante una persona, porque acá encontramos que David se arrodilla delante del rey Saúl, que es una persona, que es un pecador, pero la Biblia no está prohibiendo que se pueda arrodillar delante de una persona pecador. Más bien,
yo, Marcial, y mis hermanos católicos, se puede arrodillar ante una imagen de santo, santo, que ya alcanzó su santidad, que se puede arrodillar delante de la imagen de la Virgen María, que es una mujer llena de gracia, Lucas 1:28, pero depende por qué o para qué o en qué sentido mis hermanos católicos o yo nos arrodillamos. Si nosotros hacemos como hizo David ante Saúl, si nosotros solamente estamos respetando la imagen de la Virgen María, si nosotros solamente estamos respetando a la imagen de santo, no está mal. Pero ahora sí, si yo, Marcial, si mis hermanos católicos o cualquiera persona en el mundo, si se arrodilla ante una imagen o ante una persona, como hizo Juan ante el ángel, ahí sí está ya pecando ante Dios. Ahora más bien con esto quiero dejar en claro que nosotros los católicos nos arrodillamos en la iglesia católica ante la imagen de los santos, ante la imagen de la Virgen María. Hasta yo puedo arrodillarme delante de mi mamá para pedirle perdón o delante de mi novia para pedirle su mano en matrimonio. Eso no significa que yo estoy adorando a esa persona o a esa imagen, no, sino que estoy haciendo como hizo el rey, como hizo David ante el rey Saúl, por respeto y veneración. Mi estimado Javier, ahora te toca nuevamente exponer con citas bíblicas. Perfecto, gracias Marcial. Ahora empieza mi segundo turno de exposición. Como sabes, el Zoom tiene un máximo de 40 minutos, entonces tenemos que volver a entrar. Ok. Empiezo a exponer. Pues bien, siguiendo con la línea de argumentación que estaba siguiendo antes, como dijimos, el inclinarnos ante una persona, la Biblia no lo condena. De hecho, hay varios ejemplos, como hemos podido ver. Sin embargo, lo que nunca vamos a encontrar en la Biblia, ni un solo ejemplo en que un siervo de Dios se postre ante una imagen. ¿Por qué? Porque como hemos leído en el texto de Éxodo, lo que se condenaba era hacerlo y el inclinarse ante ellas, aparte de adorar. O sea, no se condena inclinarse ante una persona, pero sí se condena inclinarse ante una imagen. Y el tema de cómo entender el texto de Éxodo, claro, alguien podría decir, bueno, Marcial tiene una manera de entenderle, Javier tiene otra manera de entenderlo, son diferentes posturas. El tema es de que cualquier judío al que le fuera dada la ley entendía el texto. Prueba de ello es que los judíos no tenían ni imágenes ni esculturas, ni de Moisés, ni de Aarón, ni de Elías, no tenían ningún tipo de ese tipo de imagen, y eran el pueblo de Dios. De hecho, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judías, destaca eso, que los judíos, a diferencia de las naciones, no tenían ningún tipo de imagen. Así era el pueblo de Dios al principio. Los cristianos del siglo I tampoco tenían ningún tipo de imagen, por lo tanto no se podían postrar ante ellas, porque es que ni siquiera las tenían. Y lo más interesante es que los primeros católicos, los padres de la Iglesia, como antes decía, yo no los considero católicos. Para mí muchos de ellos se parecen más a testigos de Jehová, porque creían en el milenio, creían en un paraíso terrenal, creían en muchas cosas, pero sobre todo creían hasta el siglo III que no había que usar imágenes. Es interesante, uno de los padres de la Iglesia, que lo voy a leer directamente, se llama Minucio Félix, nació en el siglo II. Él, en uno de sus escritos en el que deja por escrito constancia de una conversación entre un cristiano llamado Octavio y un no cristiano que se llama Cecilio, el no cristiano le hace una pregunta y dice, pero ¿por qué no tenéis altares? ¿No tenéis templos? ¿No tenéis imágenes? O sea, las personas que no eran cristianas preguntaban a los cristianos, ¿por qué no tenéis imágenes? No tenéis nada. Y se quedaban, claro, asombrados. Y él aquí se lo decía claramente, que ellos no eran como las naciones. De hecho, contestándole, le dice, es que vosotros sí tenéis imágenes de Júpiter, uno con barba, otro sin barba, no sabéis ni cómo representarle. ¿Por qué vamos a representar algo que no sabemos cómo es? Aparte de que es que lo tenían prohibido por la ley. Los cristianos no estaban bajo ley, pero tenían los principios.
También interesante otro comentario de otro padre de la Iglesia, que lo voy a buscar, que son un montón, podría citarte 20 o 30, pero voy a citar solo unos poquitos por tiempo. Es San Cipriano. Es interesante que él fue un clérigo y un escritor romano que fue obispo de Cartago, o sea, tenía un cargo eclesiástico bastante importante. Y él dice claramente, ¿para qué postrarse delante de las imágenes? O sea, ¿qué sentido tiene postrarse ante una imagen? Ya no decía si estaba bien o mal, dice, es que no tiene sentido. Eleva tus ojos al cielo y tu corazón. Allí es donde debes buscar a Dios. Eso lo decía un padre de la Iglesia. Uno de los más conocidos y famosos, sin duda alguna, es Tertuliano. Tertuliano, por ejemplo, en su tratado contra Marción, explica claramente el tema que antes veíamos, que no tenían imágenes. Dicen, el que Pedro identificara a Moisés y Elías fue porque fue una visión espiritual, si no, no tenían manera de saberlo. Pero, no obstante, también en su tratado Apología, Justino Martí, otro padre de la Iglesia, dice claramente que no hay que tener imágenes de Dios. Y claro, muchos dirán, bueno, es que Jesús, bueno, para un testigo de Jehová, para un arriano, para un musulmán, Jesús no es Dios, pero para un católico Jesús sí es Dios, ojo. Y dice claramente que no habría que hacer imágenes de Dios. Y dice que actuar así es un insulto al propio Dios. Entonces, lo que estamos viendo constantemente es que los primeros católicos, los padres de la Iglesia, condenaban el uso de las imágenes y no argumentaban, como hoy se argumenta, simplemente es una muestra de respeto. No, no. O sea, desde que se da la ley, judíos entendieron que no debes hacerla ni postrarte ante ellas, sea para adorar o no. Lo entendieron los cristianos del siglo I, lo entendieron los padres de la Iglesia. Hasta los historiadores hablan de ello. Es interesante que la propia Enciclopedia Católica, en una de sus partes, habla de un momento de la historia en que hubo una persecución muy fuerte sobre el tema de las imágenes. Fue fomentada sobre todo por el mundo islámico. ¿Qué ocurrió? El mundo islámico cada vez era mayor, tenía enfrentamientos con la Iglesia Católica, entonces se crea una persecución, que la Iglesia Católica lo llamó persecución iconoclasta, que consistía en que se estaba desacreditando, atacando el uso de imágenes. Y es interesante que esta enciclopedia lo que reconoce, la Enciclopedia Católica, que el tema de atacar el uso de las imágenes no es del mundo musulmán, ahí simplemente se hizo más evidente, sino que ciertos cristianos por muchos siglos antes ya lo estuvieron cuestionando. La propia Enciclopedia Católica lo menciona. De hecho, todas las fuentes que tenemos de los padres de la Iglesia están disponibles en páginas católicas y en los padres de la Iglesia, como todas las que te he mencionado. Entonces, llegado a este punto, lo que nos damos cuenta es que no importa la motivación con la que uno lo haga. No importa si uno se postra ante una imagen con la motivación de adorar, como algunos hacen mal, o simplemente con la motivación de hacerlo con respeto. El tema es que Dios dice que no tenemos que respetar esas imágenes, que no tenemos que hacerlas y que no tenemos que postrarnos ante ellas. ¿Por qué? Porque no debemos mostrar respeto ni reverencia a nuestra propia obra. El tema es que esa imagen no es una representación, por mucho que nosotros digamos, es nuestra propia creación. Y es Dios el que nos dice que no nos postremos ante ellas. Podría seguir citando enciclopedia, padre de la Iglesia, podría citar un montón de eruditos. He preferido citar padres de la Iglesia porque son católicos los que hablan, entonces para buscar una base común al hablar. Y bueno, yo creo que la parte de exposición pues nos ha quedado un poco clara. Ahora pues llegaría la parte en que nos refutamos amistosamente en turnos pequeñitos de 3-4 minutos para que nos dé tiempo. Podemos hacer preguntas si quieres también. Y te cedo el turno, Marcial. Muy bien, mi estimado hermano Javier, mi agradecimiento a ti, también lo que estás exponiendo. Ya que tuviste casi 12 minutos en hablar, más lo que va a esta iglesia, ya que yo lo que más estoy exponiendo, mostrando es evidencia bíblica con la palabra de Dios. Mi estimado hermano Javier, quiero que que te responsabilice
de dos palabras lo que dijiste hace momento. No sé si yo escuché mal o me podés confirmar otra vez que anteriormente o desde los primeros cristianos, desde los primeros tiempos en la iglesia no había imágenes. ¿Eso dijiste vos, hermano Javier? No, lo que he dicho, los cristianos del siglo I, los personajes bíblicos, Juan, Pedro, no usaron nunca ninguna imagen. Prueba de ello es que no lo hay. Y luego, dentro de los cristianos ya del siglo II, que ya entra la época que las cartas de Pablo hablan de que habría una apostasía, en las cartas de Apocalipsis se ve que ya se estaban desviando mucho, ahí sí empieza a haber arte cristiano y de hecho en algunas catacumbas se empieza a hacer representaciones del arte, pero nunca se las llega a adorar ni Okay, postrarse ante ella. Y de hecho, entiendo. el movimiento gnóstico es el que empieza a hacer las primeras imágenes de Jesús, de María, de otros personajes, y rápidamente los padres de la iglesia pasan a condenarlo. Luego ya, a finales del siglo III o IV, es cuando empieza a haber padres de la iglesia que empiezan a contradecir a los primeros padres de la iglesia y a los primeros cristianos. Es mi postura. Ok, ok, entiendo, hermano Javier, entiendo, mi estimado Javier, pero nuevamente, hermano Javier, quiero repetir, aclarar en pantalla para el mundo entero, Éxodo 24, Éxodo 24. ¿Qué clase de imagen lo que Dios prohíbe? ¿Qué clase lo que Dios prohíbe rotundamente en su palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? Eso voy a nuevamente a dejar en claro en pantalla. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses. O sea que Dios lo que está prohibiendo no son imágenes, sino que Dios es falso. Y nosotros, al tener en la iglesia las imágenes sagradas canonizadas por la iglesia, no son dioses. Para mí, Marcial, esa imagen de la Virgen María de los Santos no es dioses. Pero lo que Dios sí prohíbe, ni siquiera hacer, ni siquiera tener, ni siquiera ni tocar, ni siquiera de mirar, es la imagen de un ídolo. Dios es falso. ¿Y qué es un ídolo? Todas las cosas que ocupan el lugar de Dios. Y nosotros, para mí, no, nada. La imagen de la Virgen María, todo eso, no ocupa el lugar de Dios. O sea que nosotros tenemos la iglesia, la imagen de la Virgen María de los Santos, pero no lo consideramos como Dios, como diosa o como Dios, sino que solamente le respetemos, le veneramos. Ahora más bien quiero citar dos citas bíblicas para poder mostrar al mundo entero lo que vos decís está mal y es una mentira. Porque vos decís que en la iglesia o desde los primeros cristianos no existía imagen. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, en su capítulo 6, versículo 23. Acá encontramos que Salomón construye el templo grande en aquel tiempo, y dice en el versículo 23, en el santo de los santos, pues puso dos querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Acá estamos entendiendo y encontramos que Salomón hace en el templo santo de los santos imágenes de querubines, pero 5 metros de alto, muchísimo más grande de lo que nosotros tenemos en la iglesia. ¿Y qué dice Éxodo 24? No te hagas imágenes de lo que hay arriba. Y acá que encontramos que Salomón hace imagen de querubín. ¿Y dónde están los querubines? En el cielo. ¿Y qué Dios está prohibiendo? No te haga imagen alguna de lo que hay arriba. Número 21, 4 y siguiente, encontramos que Dios manda a hacer a Moisés una serpiente de bronce. Cuando el pueblo de Dios murmuró contra Dios y contra Moisés,
el pueblo de Dios, los israelitas, volvieron junto a Moisés para que Moisés pueda interceder por ello ante Dios. Y Dios le dice a Moisés para que haga una serpiente de bronce y que pudiera poner sobre un poste, y toda la gente, todos los israelitas que fueron mordidos por la serpiente ardiente, dice el número 21, que miraran la imagen de bronce, la serpiente de bronce que hizo Moisés, quedaron sanos. ¿Y dónde está la serpiente? En la tierra. ¿Y qué dice Dios? Abajo en la tierra, Dios también está prohibiendo imagen de lo que hay abajo en la tierra. Y la serpiente, ¿dónde vive? En la tierra. Pero nuevamente quiero aclarar y repetir, Dios no prohíbe imagen, porque el mismo Salomón hizo imagen de querubín en el templo 5 metros de alto. Y en este templo donde Salomón hizo esta imagen, la gloria de Dios llenaba. ¿Y dónde están los querubines en el cielo? Dios está prohibiendo de lo que hay, de imagen de lo que hay arriba. Moisés hace una serpiente de bronce porque Dios le pidió, número 21, ¿dónde existe la serpiente? En la tierra. Entonces, Dios no prohíbe imágenes. Lo que Dios prohíbe hacer imagen falso. Por eso dice en el versículo 5 de Éxodo 20, no te postre ante esos dioses. No está diciendo teológicamente que no te postre ante esas imágenes. No, está diciendo ante esos dioses. Y nosotros tenemos la imagen de los santos de la Virgen María en la iglesia. Nos postramos delante de esas imágenes como hizo David ante Saúl, no para adorarlo, sino que por respeto y veneración. Y voy a ir a pegar más citas bíblicas. Y con esto estamos dando cuenta que Dios no prohíbe imágenes. Lo que Dios prohíbe es dioses falsos, imágenes de dioses falsos. Y sigo con las citas bíblicas. Lo que dice Primera de Reyes, en su capítulo 18, versículo 7. ¿Y qué encontramos ahí? Obadías y Elías. Y dice así: cuando Obadías iba de camino, le salió al encuentro Elías. Obadías le reconoció, se echó con el rostro en la tierra. Obadías, delante de quien se echó con rostro en la tierra, o es decir, delante de quien Obadías se arrodilló, se postró ante Elías. Y dice así: Elías y Obadías reconoció, y con el rostro en tierra, y dijo: ¿eres tú Elías? Mi señor. Este le respondió: sí soy. Vete a decir a tu amo que he llegado. Y nuevamente quiero dejar en claro que todo el contexto entero de Primera Reyes 18:7 no vamos a encontrar que Elías lo levantó a Obadías, porque Obadías se arrodilló delante de Elías, pero no para adorarlo, sino por respeto y veneración. Y otra cita bíblica que quiero utilizar. Esto, Marcial, es que 5 minutitos las refutaciones. Son tres turnos de 5 minutos. Okay. Bueno. ¿Qué digo para que nos dé tiempo? Sí, ahora te toca a vos, hermano Javier. Eso es, pues mira, te voy a contestar. Lo primero, vamos a ver otra vez el texto de Éxodo y lo vamos a ver ahora en hebreo. Vamos a ver primeramente el 5. Claramente ahí tú todo el rato has estado diciendo no debes servir a esos dioses. Utilizas la palabra dioses. El tema es que la palabra Dios en hebreo es Elohim y esa palabra no aparece en ninguna parte del texto en Éxodo 5, como puedes ver. La palabra que ahí aparece en Éxodo 4 es pesel, que es imagen o ídolo. Y una imagen no tiene por qué ser algo falso. O sea, el Éxodo no está hablando de dioses falsos. Está diciendo que no hay que hacerse imagen. Y la palabra que usa es pesel. Pesel puede ser imagen verdadera o falsa. Pero el versículo 5, además, lo que dice es que no debes inclinarte ante ellas. Ante ellas, no dice ante dioses. Por eso, los padres de la Iglesia se indignaron contra los gnósticos cuando hicieron una imagen de Jesucristo.
sea, no se indignaron porque la adorasen, porque no la adoraban. Se indignaron porque la hicieron. O sea, ni siquiera se inclinaban ante ellas. Eso es el primer punto. Es que me ha chocado que puede ser un problema de traducción. A lo mejor en tu traducción pone dioses, porque a veces los traductores pues lo hacen así. Pero dioses es Elohim y aquí no aparece. Aquí lo que dice es que no hay que postrarse ante ninguna imagen. La palabra pesel la podemos traducir ídolo o imagen. Eso por un lado. Luego, todos los textos que he visto que me has citado son de inclinaciones que se hacen a personas, pero como yo te comentaba antes, no existe ni una sola ante imágenes o ídolos. Y es muy interesante que yo sabía que me ibas a citar el caso de la serpiente de cobre, porque es muy claro, ahí evidentemente parece que es un ídolo. Bueno, es interesante que esa serpiente de cobre fue destruida, y lo dice la Biblia, porque empezaron a ponerle incienso y medio a rendirle homenaje. Pero en vez de contestar yo, por ejemplo, porque si contesto yo parece claro, dirá, es que es la típica disputa católico-testigo, aunque son amigos, prefiero que el que conteste a este tema sea Tertuliano. ¿Por qué? Porque se le considera católico. Tengo aquí la cita de Tertuliano en el tratado que hace contra Marción, en el capítulo 2, versículo 22, y fíjate lo que dice Tertuliano católico, dice, sin embargo, la serpiente de bronce que el Señor le dijo a Moisés, ojo, no le hizo Moisés, se lo ordenó Jehová, Yahvé, como queramos decir, no ofrece ninguna excusa para la idolatría, o sea, para hacer ídolos. Pues tenía la intención de curar a los que estaban plagados de serpientes ardientes. Así también los querubines y serafines de oro fueran puramente un ornamento, era un adorno en el arca, un ornamento ante el cual no se postraban, o sea, no se inclinaban ante esos querubines, de hecho, no lo vas a encontrar. ¿Qué decía? No te inclines ante ellos. Es curioso que Tertuliano también se dio cuenta de este problema, de que había gente que quería, los gnósticos, utilizar imágenes, y entonces la excusa que ponían eran esas mismas que usan hoy algunos miembros de las iglesias. Dicen, es que la imagen, es que los querubines, y Tertuliano, lo tengo aquí, lo que pasa es que no se ve muy bien, pero os doy la cita para que luego lo podáis buscar, porque bueno, después de este debate seguiremos hablando como amigos y vamos a seguir. Sí, Es ya, contra ya terminó Marción. el 5 minutos, hermano Javier. El 5 minutos ya es Tu ya. turno. Hermano Javier, debo decirte a vos y a todos los que van a ver este vídeo, vos me decís que vos me citaste algún documento. Debo decir que para mí es claro la Biblia Jerusalén. Acá pongo en pantalla, para mí es claro la Biblia Jerusalén, lo que prohíbe no es imágenes, pero de qué o de cuál. Y nuevamente voy a utilizar Éxodo 23 y versículo 5. No tendrás otros dioses fuera de mí. Eso es lo que Dios prohíbe, de tener a otra cosa, a tener a otra persona como Dios, porque Dios es un Dios celoso, pero Dios nos está prohibiendo de que tengamos imagen. Lo que Dios prohíbe, y yo soy obediente y yo prefiero obedecer a la palabra de Dios, lo que Dios está prohibiendo, no te postre, pero postrarse ante quién, ante esos dioses. La Biblia teológicamente me hace entender que no me está prohibiendo a mí postrarme ante una imagen. Yo puedo postrarme ante una imagen, la imagen de los santos. ¿Está ahí por ahí, Javier? ¿Me escuchás? Sí, sí, te oigo. Sí, Javier, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto, te oigo. Sí, yo te dije. ¿Me escuchás? Sí, sí, te oigo. Bueno, sí, yo estaba diciendo que teológicamente me hace a mí entender un conocimiento a profundidad, estudiando, profundizando, que la Biblia, el estudio bíblico teológicamente, que yo puedo postrarme ante una imagen,
pero la Biblia no está prohibiendo que yo pueda postrarme, arrodillarme ante una imagen. Pero lo que Dios prohíbe, lo que la Biblia prohíbe es no te postres, pero ante esos dioses, dioses. Y nosotros no consideramos a la imagen de los santos o a la imagen de la Virgen María como dioses o dioses. Nosotros nos arrodillamos delante de la imagen de la Virgen María, de los santos en la Iglesia Católica, pero no para adorarlo. Nosotros no reconocemos, nosotros no decimos que la imagen de los santos o de la Virgen María es dioses o una diosa. Entonces, acá lo que Dios prohíbe hacer, tener o arrodillarse o mirar o tocar rotundamente, lo que Dios prohíbe es tener o hacer imagen, pero imagen de ídolo. Y ídolo que es todo lo que ocupa el lugar, lo que le corresponde y lo que solamente se puede dar a Dios. Entonces, con esto quiero dejar en claro que lo que Dios prohíbe es imagen de dioses falsos, pero no imagen, porque si la Biblia, si verdaderamente según la teología evangélica, como dice, si era verdadera, que Dios prohíbe imágenes y no postrarse, arrodillarse delante o ante esas imágenes que nosotros tenemos, entonces, ¿por qué Dios manda a hacer a Salomón la imagen de querubines de 5 metros de alto? ¿O por qué si Dios prohibiera imágenes, por qué número 21, 4 y siguiente manda a hacer a Moisés una imagen de serpiente de bronce? Dios no prohíbe imágenes, lo que Dios prohíbe es imágenes, pero de ídolo, de dioses falsos. Y nuevamente, hermano Javier, quiero exponer citas bíblicas, si me permitís. Un minutito todavía. Sí. Josué, en su capítulo 5, versículo 13, dice así la palabra de Dios: estando Josué cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie delante de él con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo: ¿está en favor nuestro o de nuestro enemigo? Respondió: soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. Entonces Josué cayó con el rostro en tierra, o sea que se postró, se arrodilló ante este ángel, ante este representante de Dios, y se postró Josué. Entonces Josué se cayó con el rostro en tierra, se postró. Luego le dijo: ¿qué dice mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar donde está es un lugar santo. Así lo hizo Josué. Totalmente el contexto, según la hermenéutica de la teología, no encontramos que Josué fue levantado. No, porque Josué se arrodilló, se postró ante este representante de Dios, ante este ángel, pero no para adorarlo, sino que por respeto y veneración, como hizo David ante Josué, como hizo David ante Elías y ante el rey Saúl. Entonces, con esto nos estamos dando cuenta que yo sí puedo arrodillarme delante de una imagen, de que yo puedo arrodillarme delante de la imagen de la Virgen María o delante de una persona, que no es malo, no es idolatría o no es idolatrar cuando yo me arrodillo. Pero ahora sí, si yo me arrodillo, pero con el pensamiento que hizo Juan, Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 19 es, ahora sí yo hago con la mentalidad o con la intención como hizo Juan, Apocalipsis 19:10, de caerme ante una imagen o ante una persona para adorarlo. Eso es idolatría, eso es lo que la Biblia prohíbe, eso es lo que Dios prohíbe. Pero la Biblia no prohíbe de arrodillarme ante una imagen o ante una persona, sino es con la intención de adorarlo. Tu turno, Javier. Vale, perfecto. Aunque has hecho 7 minutos, no pasa nada, no hay problema. Ahora queda un turno más mío y luego hacemos una conclusión, resumen cada uno y nos despedimos. Bueno, lo primero, para contestar lo que es un ídolo, te voy a citar del diccionario de la RAE. No me gusta hablar del español porque, claro, la Biblia no se escribió en español, pero incluso en español
el ídolo no siempre está relacionado con una deidad u objeto de culto. También es una cosa muy amada. Es decir, si nos ceñimos a la RAE, un ídolo también sería una imagen a la que tú le tienes mucho cariño o mucho aprecio. Pero dejando el idioma español, que no es el idioma de la Biblia, un ídolo, dijimos antes que lo que significa en hebreo es la palabra pesel. Si la buscamos en un diccionario de hebreo, es la palabra 6459 de Strong, vamos a ver que un ídolo no es un dios falso en absoluto. Lo que es, y aquí tenemos una definición, puede ser un ídolo, pero una imagen también. Una imagen, aunque sea de Jesucristo, aunque sea de María, en el idioma hebreo, no en el español, en el idioma hebreo, una estampita de María es un ídolo. Y eso es idioma, no podemos ir contra el idioma. Por otro tema, has dicho que lo que se condena solamente es la adoración a los ídolos. Bueno, Levítico 26.1 quizás es más claro que Éxodo, porque claro, Éxodo te habla de los Elohim, de los dioses, en el 3. Y aunque hay un punto para luego diferenciarlo del 4, pero bueno, pudiera confundir a alguien. Pero si vamos a Levítico 26.1, claramente vamos a ver la palabra 457, Elohim, que es ídolo. Ahí vemos ídolo, pero justo debajo la palabra 6459 dice imagen tallada, o sea, separa los ídolos de las imágenes talladas. No es lo mismo, no es lo mismo. Aunque en hebreo puede ser lo mismo, pero aquí te lo separa. Antes decía, es solo los ídolos los que no podemos adorar ni postrarnos. No, no, ni imagen tallada. Pero si vamos ahora a Deuteronomio 4.16, siempre en hebreo para entender el idioma, es todavía más tajante. Deuteronomio, doy tiempo para si alguien lo está buscando, 4.16, en hebreo nos vamos a dar cuenta que dice, si lo tenéis, una figura, la palabra 21.45, de hombre o de mujer. O sea, está diciendo que no hagamos imágenes ni de hombre ni de mujer. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es de que el texto que se menciona que no hay que hacer imágenes, los judíos lo entendieron perfectamente porque era su idioma. Ya hemos visto que el caso muy concreto y aislado de la serpiente de cobre y los querubines, los propios miembros de la Iglesia Católica del siglo II, III, lo explicaron que eso no es, que es diferente, que no se utilizó para, digamos, inclinarse ante ellos. Y aparte es diferente porque lo ordenó Jehová, esa es la diferencia. Los cristianos tenemos un mandato que es no matarás, pero si Jehová te dice que vayas a una guerra, como tuvo que ir David, y matar, ¿hay una contradicción? No. Simplemente Jehová es el legislador. En este caso dijo que se hiciera una imagen, la cual no se adoró, sirvió para curar y ya está. Todavía me quedan 2 minutillos. El punto es que es eso. Los judíos, ¿qué entienden? El pueblo de Dios durante siglos y el propio Jesucristo, la propia María, que no había que hacer imágenes. Por hecho, Claudio Josefo y todos los historiadores reconocen que no existe ningún tipo de imagen. Esa influencia judía que llegó al cristianismo del siglo III o IV, se ve claramente en que las imágenes que tienen las iglesias son de santos modernos. Santa Teresa, Santo Tomás de Aquino, San Jerónimo. Rara vez vas a ver en una iglesia católica, hay casos, estoy generalizando, vas a ver una imagen de Daniel, de Moisés. Sí, en el Vaticano está el Moisés. Yo cuando he ido a la iglesia, y he ido a muchas aquí en España, Santa Catarina de Siena, no hay imágenes de los personajes bíblicos judíos. Es muy raro una imagen de Abraham y que te postre ante ella, que las hay, que sí, que lo sé. Sé que te estás riendo porque dices, sí, las hay, pero no era costumbre. 4 minutos aún. El tema es que ni judíos, ni cristianos en el siglo I, ni musulmanes lo vieron bien. Entonces, una terminología que todo el mundo lo entiende, incluido los católicos originales, no se puede cambiar siglos después. Tertuliano, ¿qué hacemos con él? El tema es, ¿qué hacemos con Tertuliano? ¿Es católico o es testigo de Jehová? Claro, porque Tertuliano dice que no, Ireneo dice que no. O sea, tenemos a un montón de padres de la iglesia hablando como testigos. Entonces, ¿quién es el católico? ¿Quién es el testigo? Y bueno, pues aquí acaba la parte, digamos, de refutación entre nosotros. Queda lo que sería una despedida en que hacemos un resumen cada uno, si quieres, cortito, para que nos dé tiempo.
Ok, porque nos ok, queda, ok. te cuento, Marcial, nos queda 7 minutos antes de que se corte esto. ¿Te Sí, parece bien con 3 para eso, ti y sí, 3 para mí? sí. Con esos 7 minutos vamos a hacer pregunta y respuesta, así vamos a hacer. Hermano Javier, para ti, como testigo de Jehová, para ti como testigo de Jehová, entonces, la Biblia o Dios nos quiere que tengamos imágenes o nos arrodillemos delante de una imagen o delante de un santo. Esa es una pregunta. Yo como testigo de Jehová y estudiante de la Biblia veo claramente que el mandato dice que no hay que inclinarse ante imágenes y es lo mismo que dijeron los padres de la iglesia. Javier, quiero dejarte algo en claro detrás de cámara para todos. Entonces, para ti, Javier, como testigo de Jehová, entonces no encontrás lo correcto para tener imágenes o arrodillarse delante de una imagen o delante de la imagen de un santo. Bueno, como cristiano no, y no lo veo yo, ni los Okay. musulmanes, ni los Sí, judíos, ni los padres de la quiero, iglesia. sí, quiero responderte, Javier, con la palabra de Dios. Quiero, Claro, o lo que sea que pasa, Marcial, es el tiempo de despedirnos, que no hay tiempo. Si quieres tenemos otro día ok, otro debate más profundo. ok, bueno, está bien, está bien. Ya que Javier, o sea que con esto ya voy a despedirme de todos nuestros hermanos, ya que me quedó muchísimo texto bíblico que quería exponer, que quería compartir contigo, con todos nuestros hermanos del mundo entero, que quiero dejar en claro que San Juan 4:24, ahí dice Jesús que llegará un tiempo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ok, Dios es espíritu. ¿Y cómo tiene que hacer o cómo tiene que adorar los verdaderos adoradores? En espíritu y en verdad. Ahí San Juan 4:23, San Juan capítulo 4, versículo 23-24, teológicamente nos está explicando que la adoración se tiene que hacer de rodillas. No, la adoración se hace en espíritu. Porque si la adoración, según para ti, Javier, según para todos los hermanos separados, los hermanos no católicos, de otro credo, de otra doctrina, según como todo dice, que cuando se arrodilla delante de una imagen, delante de un santo, ya está adorando. No. San Juan 4:24. Entonces, si la adoración se hubiera hecho de rodillas, ¿cuántos paralíticos no va a adorar entonces a Dios porque no puede arrodillarse? La adoración no se hace con la postura del cuerpo. Uno puede adorar estando de pie, estando de rodillas, estando acostado, estando de pie, estando sentado. No importa la postura del cuerpo. La adoración, quiero dejar en claro quiero dejar en claro la adoración. ¿Qué es adorar? ¿Cómo se hace la adoración según el diccionario? Adorar es algo exclusivo que solo a Dios se le da, a nadie más. Lucas 4:8, Jesús dice a Satanás que solo a Dios se le adora y a él sirve. Nosotros, como Jesús, solamente a Dios servimos y adoramos. Adorar es reconocer que Dios es mi creador del mundo y del universo, alfa y omega, principio y fin. Reconocer que sin él no soy nada. Eso es adorar, exclusivo solo para Dios, hacer de corazón. Entonces, adoración se hace de corazón, en espíritu. Nadie puede ver cuando yo estoy en un templo, en una parroquia, estando sentado, estando de rodillas. Marcial, te tengo que cortar porque quedan solo 3 minutos para que me despida yo. Ok, te toca ahora, Javier. Bueno, en los 3 minutos que queda, decir que ha sido un placer conversar contigo. Como tú has dicho, nos hemos quedado muchas cosas en el aire, mucho más que analizar. El mensaje que queremos transmitir a todos es que se puede tener un debate, personas de creencias diferentes, de una manera educada y respetuosa, y seguramente Sí, volveremos a hablar con una segunda parte de este tema. Yo la ok, conclusión que hago, mi postura, claro, es que la Biblia es muy clara, cuando se ve en hebreo, no hay que hacer imágenes, no hay que inclinarse a ella, ante ellas, y no hay que adorarlas. Esa postura no es una postura que mantengamos los testigos de Jehová, sino que es una postura que la mantiene Dios, que la mantuvieron los judíos, que lo mantuvieron los musulmanes, que lo mantienen ahora protestantes, ortodoxos, evangélicos, una gran rama de personas, y sobre todo, lo más importante es eso, que el que lo dice es Dios. En la historia ha ok, quedado registrado que eso es así, y entonces es un tema que no quedaría nada más que decir. Pero lo más importante,
los verdaderos católicos, los primeros católicos, también estuvieron en contra. Tertuliano, Ireneo, he citado un montón, no hay tiempo para citar todo. Lo que sí invitamos a las personas es, como habéis visto, Marcial y yo nos hemos tratado muy bien, de manera amistosa. Cualquiera que quiera hablar con nosotros y profundizar del tema, que contacte con nosotros. Marcial tiene un canal en Facebook, podéis contactar con él. Yo lo que le voy a sugerir es que en el YouTube pongamos nosotros nuestro dato de contacto para que puedan verlo en su Facebook. Yo tengo un canal de YouTube, Javi Saurio Red, y si alguien tiene más preguntas y quiere profundizar, pues puede hablar con cualquiera de los dos. Y nada, pues despedirme de ti, Marcial, felicitarte por tus buenos modales. Y nada, lo dicho, si vivieras más cerca nos tomábamos un café, pero como no va a ser posible, pues nos despedimos. Ok, mi estimado Javier, mi saludo para ti, acá de mi país, Paraguay, para España. Un placer compartir contigo. Tú como testigo de Jehová me siento feliz, contento de compartir y espero que todos los hermanos puedan entender, saber que sí hay un verdadero ecumenismo, que sí se puede compartir, hablar, tener una buena conversación con diversos hermanos de diferentes doctrinas, y así estuvimos nosotros compartiendo este debate, esta conversación, y esto se queda grabado y Dios mediante, Javier va a ir pasando este vídeo y yo voy a ir compartiendo en mi plataforma de Facebook y en los demás grupos donde yo estoy. Lo que me queda y lo que me resta es agradecer a Dios por este día, por este momento, y para ti también, Javier. Y cualquier momento vamos a ir otra vez teniendo más debate, más conversación, y también decir a mis hermanos y hermanas, los que me conocen en Facebook y en los grupos, mis amigos, que si algo quieren saber más acerca de este tema, pues que se contacten conmigo. Con mucho gusto pueda ir aclarando las dudas que ustedes tienen. Nada, buenas noches.